Un machete, dos padres, un hijo. Rafael González Baltazar tenía 70 años. Raquel García Simón, 68. Fueron asesinados por el hombre que criaron durante 37 años. Pero Luis Octavio González García no eligió un lugar remoto para cometer el crimen. Lo hizo a plena luz del día, en pleno centro del pueblo, a escasos metros del ayuntamiento y la comandancia de policía. ¿Qué puede llevar a un hombre de 37 años a atacar brutalmente a sus propios padres en medio de su comunidad? La investigación reveló un conflicto familiar que escaló hasta lo impensable. 30 de enero de 2026. Xochistlahuaca, Guerrero, México. Esta es la historia completa. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Rafael González Baltazar y Raquel García Simón eran un matrimonio respetado en Xochistlahuaca, una localidad de la Costa Chica de Guerrero. Durante décadas, habían sido propietarios de una ferretería en el centro del pueblo. El matrimonio era ampliamente conocido en la comunidad por su negocio y su arraigo en la zona. Tenían un hijo, Luis Octavio González García, de 37 años. La tarde del viernes 30 de enero de 2026, alrededor de las 4 de la tarde, los vecinos del centro de Xochistlahuaca escucharon gritos provenientes de una vivienda ubicada en la colonia Centro, a escasos metros del ayuntamiento y de la comandancia de la Policía Preventiva Municipal. Era la casa de la familia González García. Cuando los primeros testigos se acercaron, la escena era caótica. En el lugar de los hechos, agentes de la Policía Municipal detuvieron al agresor, que presentaba una presunta alteración de los sentidos. El hombre, cubierto de sangre, era Luis Octavio. A pocos metros de él, yacían los cuerpos sin vida de Rafael y Raquel. El pueblo entero quedó en shock. Un hijo, un machete, y dos padres que jamás imaginaron que su último día llegaría así. Pero lo que más perturbó a los investigadores no fue solo la brutalidad del ataque, sino el posible móvil detrás de él. Las fuentes informaron que existe una versión de que el presunto homicida habría llegado a exigir las escrituras de la casa a sus padres. La policía municipal llegó minutos después del reporte. La cercanía de la vivienda con la comandancia permitió una respuesta inmediata. Lo que encontraron fue una escena de violencia extrema. De acuerdo con los primeros reportes, el imputado habría atacado a sus padres con un arma punzocortante, específicamente un machete. Las primeras observaciones indicaron que el ataque no fue un acto calculado. La ferocidad y el descontrol sugerían violencia reactiva, no premeditada. Los criminólogos identifican este patrón como un crimen pasional desencadenado por un conflicto inmediato. La presencia de múltiples heridas en ambas víctimas revelaba que el agresor no detuvo el ataque hasta que fue físicamente imposible continuar. Las víctimas fueron identificadas como Rafael González Baltazar, de 70 años, y Raquel García Simón, de 68. Ambos eran adultos mayores, vulnerables ante un atacante más joven y en pleno estado de furia. Pero había algo más que desconcertó a los primeros respondientes. Luis Octavio no intentó huir. Permaneció en la escena, alterado, como si no comprendía completamente lo que acababa de hacer. La detención de Luis Octavio fue inmediata, pero su estado mental complicó la investigación inicial. Los agentes que lo arrestaron notaron signos de alteración evidente. Presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, el hombre parecía desconectado de la realidad. Este dato se volvió crucial para la Fiscalía General del Estado. Las autoridades aplicaron protocolos estándar para casos de homicidio en razón de parentesco.
Primero, aseguraron la escena del crimen para que los peritos forenses pudieran documentar cada detalle. Segundo, separaron a los testigos para obtener declaraciones independientes. Y tercero, iniciaron el proceso de análisis toxicológico del detenido. Los vecinos comenzaron a hablar. Varios mencionaron que en días previos habían escuchado discusiones acaloradas en la casa de la familia González García. La versión más consistente apuntaba a un conflicto sobre propiedades. Existe una versión de que el presunto homicida habría llegado a exigir las escrituras de la casa a sus padres. Esta línea de investigación cobró fuerza rápidamente. Los criminólogos saben que los conflictos patrimoniales son una de las principales causas de violencia intrafamiliar en México. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aproximadamente el 30% de los homicidios entre familiares directos tiene como detonante disputas por herencias o propiedades. El análisis de la escena reveló elementos clave para entender la secuencia de eventos. El arma utilizada, un machete, es común en zonas rurales de Guerrero, donde se usa para labores agrícolas y del hogar. Sin embargo, cuando se convierte en un arma homicida, su letalidad es extrema. La hoja curva y el peso del machete generan heridas profundas y traumáticas. Los peritos documentaron la posición de los cuerpos y los patrones de sangre. Este tipo de evidencia permite a los investigadores reconstruir los movimientos del agresor y las víctimas durante el ataque. En casos de violencia con armas blancas, cada herida cuenta una historia: la dirección del golpe, la fuerza aplicada, si hubo resistencia. La fiscalía trabajó con rapidez. En México, los casos de parricidio requieren atención prioritaria debido a su gravedad legal y social. El Código Penal del Estado de Guerrero tipifica el homicidio en razón de parentesco como uno de los delitos más graves, con penas que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. Los investigadores entraron a una vivienda modesta en el corazón de Xochistlahuaca. La casa, ubicada en la colonia Centro, era una construcción típica de la región, de un solo nivel, con paredes de concreto y techo de lámina. El área principal constaba de una sala amplia conectada directamente con un pequeño comedor y la cocina al fondo. La escena se concentraba en la sala y el corredor que conectaba con las habitaciones. El primer cuerpo, el de Rafael González Baltasar, yacía en el suelo de la sala, cerca de la entrada principal. Su posición indicaba que el ataque pudo haber iniciado mientras estaba de pie o intentando moverse hacia la puerta. El cuerpo estaba boca arriba, con uno de los brazos extendido hacia un costado y el otro sobre el pecho. La sangre formaba un charco irregular de aproximadamente 1 metro de diámetro bajo el torso. A 3 metros de distancia, en el pasillo que conducía a las habitaciones, yacía el cuerpo de Raquel García Simón. Su posición sugería que había intentado alejarse del agresor. Estaba de lado, con las piernas semiflexionadas y las manos cerca del rostro, en lo que los forenses interpretan como un gesto defensivo instintivo. Las paredes de la sala mostraban salpicaduras de sangre a diferentes alturas, algunas a más de 1,5 metros del suelo. Este patrón indica movimientos violentos y veloces del arma durante el ataque. El suelo presentaba marcas de arrastre entre el comedor y la sala, sugiriendo que al menos una de las víctimas intentó desplazarse mientras estaba herida. Los muebles de la sala, un sofá de 2 plazas y una mesa de centro, estaban parcialmente desplazados de su posición original. Una silla estaba volcada cerca de la entrada de la cocina. Todo apuntaba a que hubo forcejeo, movimientos desesperados, intentos de escape. El ataque ocurrió en pleno día, con luz natural entrando por 2 ventanas que daban a la calle. No hubo intento de ocultamiento. Fue un acto de furia descontrolada, en medio de un conflicto que escaló hasta lo irreversible. El Servicio Médico Forense de Guerrero realizó las autopsias de ambas víctimas. Los informes revelaron la magnitud de la violencia ejercida. Rafael González Baltasar presentaba múltiples heridas de arma blanca en el torso, brazos y cuello. Las lesiones más graves se concentraban en la región torácica y el cuello.
Una de las heridas en el cuello había seccionado estructuras vasculares importantes, lo que provocó un desangramiento masivo. Esta fue identificada como una de las lesiones mortales. Los antebrazos y manos de Rafael mostraban heridas defensivas, cortes profundos que evidenciaban que intentó protegerse del ataque. Estos cortes son típicos cuando una persona levanta los brazos instintivamente para bloquear los golpes de un arma blanca. La presencia de estas lesiones confirma que Rafael estaba consciente y luchando por su vida durante los primeros momentos del ataque. Raquel García Simón presentaba un patrón similar de lesiones. Las heridas más graves se localizaban en el cuello y el torso. Una herida profunda en el lado izquierdo del cuello comprometió la arteria carótida, causando un desangramiento rápido que le provocó la muerte en cuestión de minutos. Sus manos también mostraban cortes defensivos, aunque menos extensos que los de Rafael. El análisis forense del patrón de heridas reveló detalles cruciales sobre la dinámica del ataque. La ubicación y trayectoria de las lesiones indicaban que el agresor atacó desde una posición frontal y superior. Las heridas descendentes en el torso sugerían que Luis Octavio estaba de pie, mientras sus padres intentaban retroceder o ya habían caído. La multiplicidad de golpes en un área concentrada del cuerpo es un indicador clásico de violencia descontrolada, no de un asesinato calculado. Los forenses determinaron que el tiempo de supervivencia después de las heridas mortales fue de aproximadamente 3 a 5 minutos para Rafael y 2 a 4 minutos para Raquel. Ambos murieron por desangramiento masivo debido a las lesiones vasculares en el cuello. Los análisis toxicológicos posteriores de las víctimas descartaron la presencia de sustancias que pudieran haber comprometido su capacidad de defensa. La noche del domingo, 2 días después del hecho, la FGE emitió un comunicado en relación al doble parricidio y aseguró que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis N. por el delito de homicidio en razón de parentesco. La Fiscalía General del Estado actuó con rapidez inusual para un sistema de justicia que, en Guerrero, suele enfrentar retrasos significativos. La acusación formal contra Luis Octavio González García incluyó el delito de homicidio calificado en razón de parentesco por partida doble, en agravio de sus propios padres. Este delito, conocido coloquialmente como parricidio, es uno de los más graves en el sistema penal mexicano. La pena puede alcanzar entre 30 y 60 años de prisión, sin posibilidad de reducción por buena conducta en muchos casos. La dependencia precisó que Luis N. será puesto a disposición del juez de control y enjuiciamiento penal correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho. Al momento de este análisis, el proceso judicial continúa su curso en los tribunales de Guerrero. La pareja de adultos mayores fue sepultada el domingo en el Panteón Municipal, en medio de una indignación generalizada. La comunidad de Xochistlahuaca, un pueblo pequeño donde todos se conocen, quedó marcada por la tragedia. El ayuntamiento de Xochistlahuaca expresó públicamente sus condolencias a los familiares y amigos del matrimonio, pero las palabras parecían insuficientes ante semejante horror. Hay un detalle que pocos conocen sobre este caso. La ferretería de Rafael y Raquel permaneció cerrada durante semanas después del crimen. Los vecinos colocaron flores en la entrada. Algunos dejaron mensajes de despedida para el matrimonio que durante décadas les había vendido herramientas, clavos, pintura, todos los materiales para construir sus propias casas y negocios. La ironía es brutal. El arma que terminó con sus vidas pudo haber sido vendida en ese mismo local. El doble parricidio de Xochistlahuaca no es un caso aislado. Es un reflejo de una problemática que atraviesa a México y Latinoamérica: la violencia intrafamiliar relacionada con disputas patrimoniales. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se registran aproximadamente 1,200 homicidios en contexto familiar cada año. De estos, cerca del 30% están relacionados con conflictos por herencias, propiedades o dinero.
La lección criminológica de este caso es clara. La violencia familiar no discrimina por clase social, ubicación geográfica o nivel educativo. Puede emerger de disputas económicas que, en apariencia, son resolvibles mediante diálogo o intervención legal. Pero cuando se mezclan adicciones, problemas de salud mental no tratados y la normalización de la violencia como forma de resolución de conflictos, el resultado puede ser letal. Este caso también evidencia la importancia de sistemas de salud mental accesibles en comunidades rurales. Xochisteahuaca es un municipio de la Costa Chica con recursos limitados. El acceso a psicólogos, psiquiatras y programas de prevención de violencia es prácticamente inexistente. La detección temprana de comportamientos de riesgo podría prevenir tragedias como esta. Rafael González Baltazar y Raquel García Simón dedicaron sus vidas a construir un negocio, una familia, un legado en su comunidad. Jamás imaginaron que su final llegaría de la forma más impensable, a manos del hijo que trajeron al mundo y criaron durante 37 años. Su historia nos recuerda que la violencia familiar no es un tema lejano o ajeno. Ocurre en pueblos pequeños y grandes ciudades. Afecta a familias enteras y deja cicatrices que nunca sanan del todo. El siguiente caso te mostrará cómo un detalle aparentemente insignificante en una escena del crimen resolvió un asesinato que parecía perfecto. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.